El cuarto de las lágrimas. Eso en lo que más crees es aquello a lo que le das más fuerza. Pobres de aquellos que se dedican a asustar a los más indefensos e ingenuos, pues la factura termina saliendo cara tarde o temprano. Por supuesto, me estoy refiriendo a los niños. En la actualidad, recién acabo de cumplir los 32 años y soy madre de una pequeña. Mas, hay algunos recuerdos que siguen latentes en lo más profundo de mi mente. Y siempre que los visito puedo volver a sentirme como una pequeña niña, esto último tanto para bien como para mal, debo aclarar. Pues, recuerdos hermosos y tormentosos resguardan mi infancia. Hay que tener mucho cuidado con los niños y aquellos a quienes se les dejan encargados, eso lo aprendí bien a la edad de 6 años. A las malas, tanto mis hermanos como mis primos y yo aprendimos sobre el perdón y el trato digno que se merecen los más pequeños, pues, no por el hecho de ser vidas nuevas, merecen descuido o maltrato. Esta es la historia de cómo mi tía Rosa María nos dejó traumatizados a cada uno de nosotros a base de cuestionables prácticas de cuidado. En una ocasión, la mayoría de los adultos de la familia tuvieron que salir de viaje rumbo a Chiapas para apoyar a un primo el cual había sufrido de un terrible accidente automovilístico. Y para poder hacer ese viaje sin la inquietud de quién cuidaría de los más pequeños, entre todos ellos tomaron la decisión de dejarnos al cuidado de nuestra tía Rosa María. Recuerdo que mi padre siempre aprovechaba cualquier oportunidad para llamarla a sus espaldas, gran víbora solterona. A pesar de que no comprendía bien lo que quería expresar con ello, sabía bien que se trataba de una grosería. En lo personal, yo no entendía cuáles eran sus motivos para decir cosas tan feas de ella, pero aquello lo entendí hasta que tuve que pasar más de una semana en su casa. El día en que llegamos, lo primero que hicimos mis primos y yo fue ir de curiosos y tentones a la mera entrada, pues, además de ser la entrada de su hogar, también era una tiendita de abarrotes. Tan pronto como nos vio llegar, la vi poner una expresión de fastidio. Mi primo Enrique le preguntó si le podía regalar una pequeña caja de jugo, puesto que tenía sed, a lo que ella respondió que, no por ser sobrinos suyos, ella se tenía que ver en la obligación de regalarnos algo que nosotros no pagáramos. Antes de que nuestros padres se marcharan, le dejaron en la mesa algunos billetes y en la sala dejaron las maletas con nuestras cosas. En cuanto nosotros 5 nos quedamos por fin solos con ella, nos exclamó que no debíamos tomar nuestra visita a su casa como unas vacaciones, sino como un favor, y seguido de eso, dijo que encontraría maneras de mantenernos ocupados, así como cansados, y dicho y hecho, a menos de una hora de habernos recibido, nos puso a hacer quehaceres. El primero en quejarse sobre sus órdenes fue mi hermano mayor Sebastián, quien en esa época tenía 9 años y era el más grande de todos nosotros. Al escuchar la forma en que remilgaba, mi tía lo tomó de la mano, lo llevó al centro de la sala y nos habló a los demás para poder exhibirlo y hacerle pasar la peor de las vergüenzas. Para que no se les haga sencillo hacerme la vida más complicada de lo que ya es, les voy a hablar acerca del cuarto de las lágrimas, dijo en voz alta. Seguido de esto, una vez que ya nos encontrábamos reunidos en su sala, le pidió a Sebastián que por favor le llevara su juguete favorito y nos lo presentara, por si es que no lo conocíamos. Y un tanto confundido, aunque feliz, mi hermano fue por su peluche de conejo y nos lo enseñó. Nos contó a todos que su nombre era Frank y se trataba de su juguete preferido por el hecho de ser tan suave y tierno. Al término de la presentación que hizo mi hermano de Frank, la tía Rosa se lo arrebató de las manos y se fue caminando con este hacia una pequeña puerta ubicada debajo de las escaleras. Este es el cuarto de las lágrimas, nos mencionó mientras la abría. Al interior de ese espacio reducido, vimos que en el piso había herramientas y objetos que fácilmente se podían usar para torturar. Y sin estar seguros de qué sucedería ahora, nos quedamos en silencio, hasta que a Sebastián se le ocurrió preguntar cuál era la razón de que a aquel cuarto se le llamara el cuarto de las lágrimas.
Entonces, sin verlo venir, mi tía se volvió completamente desquiciada y comenzó a maltratar al pobre peluche de mi hermano, haciendo uso de las cosas que allí aguardaba. El daño que le ocasionó al peluche fue tal que inclusive le terminó volando uno de sus ojitos de botón. Recuerdo que todos nos pusimos a llorar y a gritar por el miedo. Mi tía enojada se parecía a un monstruo, a una enferma de la mente. Y cuando pareció que ésta se cansó de agredir al peluche, lo aventó adentro de ese pequeño cuarto y después azotó la puerta para dejarlo encerrado y entonces ponerle llave. Por unos segundos se detuvo a vernos llorar y fue entonces que, con cierta gracia nos dijo, por eso es que le decidí llamar el cuarto de las lágrimas. Antes de ordenar que regresáramos a nuestros deberes, se dedicó a contarnos cosas horribles. Como una cruel historia de terror inventada para causar ansiedad a cualquier niño, nos mencionó que, una vez que los juguetes se quedaban allí adentro, sufrían torturas aún más inimaginables, causadas por seres de la oscuridad, a los cuales les encantaba hacer daño para poder alimentarse de ese dolor. Seguido de esto, nos advirtió que tuviéramos cuidado de volver a hacerla enojar, pues, un día de estos, a quien encerraría allí con los seres oscuros sería a uno de nosotros, y no solo a nuestros juguetes. Aún soy capaz de sentir la forma en que pasó aquella primera noche en casa de mi tía, como una de las más horrorosas a enfrentar. Todos los niños nos hallábamos compartiendo habitación. Durante horas, mi hermano ni siquiera pudo dormir por estar llorando mientras que pensaba en su conejo Frank, encerrado y siendo torturado por los supuestos seres de la oscuridad. Al llegar al punto en que se sintió lo bastante cansado como para seguir, se quedó dormido. Sin embargo, a mí me fue casi imposible conseguirlo, pues, al igual que mis primos y él, lo único en lo que podía pensar era en qué clase de seres existían allí. Desde mi percepción de pequeña niña ingenua, en ningún momento dudé de que se tratara de una historia falsa. Pues, para la mente de un niño todo lo que se le cuente puede llegar a ser lo bastante real. A la mañana siguiente, cuando todos bajamos caminando detrás de mi tía, nos encontramos la puerta del cuarto de las lágrimas abierta. Lo primero que hizo mi tía fue culparnos, hasta que confesamos ser demasiado temerosos como para haber bajado de noche y atrevernos a abrir. Al final, se lo quiso atribuir a que tal vez olvidó cerrarla de forma correcta antes de irse a dormir. Y con lo que recién que acababa de pasar, me puse a recordar una vez en la cual mamá nos explicó a mi hermano y a mí sobre las cosas que éramos capaces de manifestar con nuestras propias emociones. Decía que estar felices llamaba a los eventos alegres y provocaba más razones para sonreír. Y en el caso del miedo, funcionaba exactamente de la misma manera. Mamá nos advirtió que, el tener miedo, solo hacía crecer los motivos para seguirlo teniendo, y si acaso estos no existían, nosotros contábamos con el poder de crearlos. Pues, tal y como decía la frase, creer era crear. Apenas en nuestro segundo día de estar en esa casa, a mis primos y a mí nos llegaron a espantar. Nos tocó ver cómo se caían cosas de su lugar sin ninguna explicación, o veíamos manchas que de pronto parecían correr por los pasillos. Le contamos de esto a mi tía, y burlándose de nosotros y nuestro miedo, nos aseguró que se trataba de aquellos seres malvados de los que nos había hablado. Cada una de nuestras acusaciones parecía tomársela como un chiste. Quizás creía que nos estábamos sugestionando de más. En la segunda noche, extrañé mucho estar en mi casa, durmiendo junto al cuarto de mis papás, en donde no existían espectros ni cuartos de tortura. Nunca antes me costó tanto trabajo el lograr dormir, estaba siendo presa de un terror que asfixiaba. Y viendo cómo el reloj digital sobre el buró marcaba las 3 de la mañana, me volví a acomodar y me obligué a cerrar los ojos. Casi a un segundo de haberlo hecho, se escucharon golpes repetitivos que venían desde abajo, más precisamente, desde el cuarto de las lágrimas. Creí que quizás me lo estaba imaginando, mas, al ver que mis primos e incluso mi tía se levantaron con notable preocupación, supe que los ruidos de abajo eran reales.
¿No vas a bajar para saber qué es lo que pasa?, le preguntó mi hermano a la tía Rosa. Ella ni siquiera se atrevió a responder, lo único que hizo fue ordenarnos que volviéramos a nuestras camas y después se encaminó de vuelta a su cuarto. Por la forma en que se oía aquel golpeteo, parecía que algo tocaba esa puerta desde adentro. No creí que se tratara del peluche de mi hermano, sin embargo, en serio consideré que fuera obra de los entes que allí vivían, según las palabras de nuestra tía. Y algunos eventos extraños como aquel, continuaron sucediendo durante los siguientes días. Aún veíamos figuras anormales moviéndose entre los cuartos y los pasillos. A finales de la primera semana en esa casa, tuve que enfrentar uno de los traumas que no solo me marcó la infancia, sino que a mi vida en general, pues, después de haber roto un tonto y feo jarrón por accidente, mi tía estalló en coraje, como era de costumbre. Pensé que aquel daño se lo cobraría torturando a una de mis muñecas, sin embargo, lo que pensé estuvo bastante lejos de lo que en realidad terminó haciendo. Sin antes dejarme recoger el desastre que quedó en el piso, me tomó a la fuerza del brazo y entre jaloneos me llevó al interior de ese horrible cuarto que, para hacerlo todavía mucho peor, se encontraba a obscuras. Estando adentro, hice lo que cualquier otro niño de mi edad hubiese hecho. Me puse a llorar, mientras suplicaba que por favor me sacaran de allí. Desde adentro repetía una y otra vez que iba a portarme mejor y a ser más cuidadosa con lo que hacía, mas a mi tía pareció no importarle. De pronto, desde una parte cercana al piso, sentí como algo me tomaba de la pierna. Eran como un par de diminutas manos. Se sentía como tener a un pequeño bebé aferrándose a mi cuerpo. Y de solo ponerme a recordar, no puedo controlar los escalofríos que surgen en mi cuerpo, específicamente en dicha pierna. Aquella cosa que se dedicaba a tomarme de la pierna, lo hacía con tal fuerza, que parecía que quería llevarme de allí, probablemente para dejarme en un lugar mucho peor. Olvidando incluso la razón inicial por la cual lloraba, desde que sentí esas manos sobre mí, comencé a golpear la puerta con ambos puños, como si la quisiera derribar. Ahora, ya no le gritaba a mi tía por su perdón, ahora suplicaba por ayuda, pues estaba segura de que algo allí adentro quería dañarme. «Tía, una cosa me está jalando». Gritaba tan fuerte como podía, con el deseo de que me tuviera piedad. Tan pronto como mi tía me abrió, caí de frente contra el suelo, de tanta fuerza con la que me recargué a la puerta, por mi desesperación. Al salir, le hablé sobre las manos que sentí en el cuarto, e inclusive le pude mostrar algunos rasguños. Pero a mi tía Rosa, en lugar de importarle, lo quiso utilizar para transmitirle miedo a mis otros primos. Y entre tonos burlones les mostró mis heridas y dijo que se mantendría al pendiente de nuestros comportamientos para seleccionar al próximo. Sabíamos que a la tía Rosa nunca se le remordería el corazón, incluso si me hubieran ocasionado un daño más severo. Mas, no conforme con ello, aún parecía encontrar maneras para demostrar que siempre podía hacer las cosas empeorar. En los últimos días de nuestra visita, los sucesos inexplicables se hicieron visibles a más no poder. Pues una noche, antes de tenernos que subir a dormir, a mis primos y a mí nos espantaron con uno de nuestros nenucos. Sin hacer nada más que jugar a que les dábamos de comer, vimos como a uno de estos giró apenas un poco la cara. Las dos tiramos los muñecos al suelo, y fuimos gritando con nuestra tía, y enseguida le explicamos lo que nos pasó. Aunque afirmó no creernos ni una pequeña parte, lo que le dijimos fue motivo suficiente para que ésta nos pidiera que le entregáramos a nuestros muñecos. Esa vez, en lugar de torturarlos o encerrarlos en el cuarto de las lágrimas, se los llevó con ella a su habitación para dormir al lado de estos. No sé si trataba de demostrarnos su valentía, pero no nos pareció la mejor decisión. Horas después de habernos ido a acostar, la escuchamos dar un grito escalofriante desde su cuarto. Enseguida, salió corriendo por el pasillo hasta llegar a nuestro cuarto. La pobre mujer se veía más pálida que nunca,
llevaba los labios morados, e incluso notamos que estaba temblando sin control. Y cuando le preguntamos qué fue lo que había visto, ella se negó a decirlo, evadiéndonos con mucho coraje, como era de costumbre. Hasta la fecha, nadie sabe qué fue lo que le sucedió a la tía estando allí. Pero, lo que sí pudimos saber desde la noche siguiente fue que algo le había causado cierta obsesión, al menos la suficiente como para ponerse a colocar cámaras por distintas partes de la casa. En la actualidad, cuando pienso sobre esto, me surge la hipótesis de que, quizás, cuando uno llama a seres oscuros recibe respuesta, al igual que, cuando uno busca encuentra, o lo encuentran. La instalación de aquellas cámaras representó la aparición de fenómenos más hostiles en la casa. El cuarto de las lágrimas pasó a segundo plano en cuanto a las cosas que nos aterraban, pues, una vez que quedamos convertidos en una clase de imán para dichos seres de presencias obscuras, el terror ya no solo emergía de un cuarto, sino que llegaba personalmente hasta el timbre de la casa. Con las cámaras puestas, los clientes que empezaron a llegar a la tienda de mi tía no parecían ser personas ordinarias, sino que sombrías. Lucían como si fueran muertos, recién salidos de sus tumbas. Definitivamente, no se veían como la clase de clientes que era habitual recibir. ¿Acaso se trataban de los seres oscuros de los que hablaba mi tía? Me preguntaba a menudo. Pero, lo que más me seguía inquietando, era que fuera ella misma quien los estuviese llamando, por ponerlo de alguna manera. Dentro de estos clientes con apariencias inquietantes, hubo un hombre viejo, el cual ni siquiera compró algo en su visita. Pues, lo único que hizo fue acercarse a donde ella atendía, para después decirle, tenga cuidado con cómo trata a esos niños, no vaya a hacer enojar a esos seres de los que tanto habla. Y yo estuve allí presente. Y jamás olvidaré la cara de impresión que puso mi tía y lo paralizada que permaneció por unos minutos. Tras aquella advertencia, mi tía pareció bajarle a su comportamiento agresivo y nos trató con un poco más de dignidad. Por desgracia, el gusto nos pudo durar un solo día, pues, una mañana después, ésta entró al cuarto gritándonos, pero en especial a mi hermano Sebastián. Después de haber estado reparando unos estantes que se quedaron flojos, gracias a las grabaciones que quedaron del día pasado, descubrió que a este se le había hecho fácil tomar un dulce de la tienda sin permiso. Reaccionando como la loca que era, en el momento en que subió a la habitación, ni siquiera se tomó un segundo para soltar el martillo con el cual estuvo reparando los estantes, y procedió a regañar a mi hermano como si se hubiese tratado del peor robo a su tienda. Con razón mi papá dice que eres una víbora, le gritó Sebastián. De todas las veces en que la habíamos hecho enojar, aquella parecía ser la más grave. Pues de un momento a otro, ahora corría detrás de mi hermano con ese martillo en las manos. Y dudé que se atreviera a hacerle daño con este, sin embargo, resultaba una escena lo bastante horrible de presenciar siendo un niño o una niña de primaria. Después de tanto perseguirlo entre el pasillo y el comedor, ésta consiguió tomarlo de la ropa. Y sin soltar aquel martillo, se dirigió con este hacia ese maldito cuarto de los castigos. Sabía que lo querría arrojar allí, y hubiese hecho cualquier cosa por impedirlo, pero, el pánico y el sobresalto que me causó el ver a mi tía molesta y con un martillo en mano. A la hora en que ella trató de meter a Sebastián al cuarto, ocurrió algo sin explicación, pues desde adentro de este, fue como si una fuerza invisible hubiese tomado a mi tía y desde ahí llevándola adentro. Y de golpe, la puerta se cerró en su cara, dejándola atrapada. Por primera vez, algo la estaba haciendo sufrir lo que ella nos hizo a nosotros. A decir verdad, por la forma en que ella gritaba y suplicaba por que le abriéramos la puerta, parecía que lo que le estaba ocurriendo era 1000 veces peor al daño hecho hacia nosotros. Rápidamente, los gritos que emitían cambiaron de súplicas porque la sacáramos a horribles quejas de dolor y sufrimiento. Se podía escuchar como algo le estaba haciendo daño allá adentro.
Sin importar lo mucho que nos esforzábamos por abrir esa puerta, no conseguíamos hacer nada, ni la más mínima fisura a su estructura. Y sin saber qué hacer, lo mejor que se nos ocurrió fue ir con los vecinos de al lado, en busca de ayuda. Les explicamos que nuestra tía se había quedado encerrada en un cuarto, en donde una cosa le estaba haciendo mucho daño. Los dos señores que vivían allí, no tardaron en acompañarnos a la casa y tratar de ayudar. El vecino, al igual que hicimos nosotros, incluso trató de derribarla, pero de nada sirvió. Lo último que éste hizo para ayudarnos fue llamar a la policía y explicarles la extraña situación por la que estábamos atravesando. Ellos dijeron que tardarían de 10 a 15 minutos en llegar. Y sin poder hacer nada, lo único que nos quedó hacer fue esperar y desde afuera decirle a mi tía que resistiera. Con mucha lucidez recuerdo que, a pesar de las cosas que nos hizo pasar y tantas veces en que nos orilló a llorar, ninguno de nosotros sintió gusto o celebró lo que sucedía. Al contrario, el hecho de no saber y solo lograr escuchar nos generaba demasiada angustia. En el momento en que por fin llegó la policía a la casa, de igual manera trataron de tirar la puerta, pero, entre ellos exclamaban que les estaba haciendo una tarea imposible. Dijeron que era como si algo lo bastante fuerte la estuviese sosteniendo desde adentro. Para entonces, de tanto que ya había gritado mi tía, se le empezaba a escuchar la voz ronca y su garganta desgarrada. Ya no nos gritaba a nosotros, sino a otra cosa, la cosa que se hallaba en el cuarto con ella. Ella le suplicó a esa cosa que por favor parara, y en voz alta la oímos exclamar que nunca más volvería a generarle miedo a un solo niño. Y de pronto, como si la puerta en ningún momento hubiese estado cerrada con tanta fuerza, la vimos abrirse por sí sola. Al acercarse los policías para brindarle auxilio, descubrieron que no se podía poner de pie, pues traía ambas piernas casi deshechas, tan deshechas que ésta afirmó que le era imposible tan siquiera sentirlas. Para examinarla, tuvieron que levantarle el pantalón que llevaba puesto y al ver el daño que le habían ocasionado me puse a llorar por el dolor de lo que vi. Pasados las semanas desde aquella tragedia, los doctores informaron que mi tía debía de utilizar silla de ruedas de por vida, dada la magnitud de las lesiones. Nosotros crecimos, conscientes del poder que había en provocar el miedo y también atraerlo. Desde que la tía Rosa María quedó minusválida, necesitó del apoyo de nosotros para muchas cosas básicas. Tuvo que dejar su antigua casa y también su tienda de abarrotes para irse a vivir con nosotros y recibir de nuestra ayuda. Aún a día de hoy, cuando le preguntamos qué fue lo que le provocó tanto mal, ella solo responde: lo que me hizo daño fueron las cosas que me encargué de atraer a mi casa. Y nunca nos ha querido brindar una descripción más amplia. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.